Coffee Letras, cuentos de León Tolstoy. Los melocotones. El campesino Tikhon Kuzmich, al regresar de la ciudad, llamó a sus hijos. «Mirad», les dijo, «el regalo que el tío Efín nos envía». Los niños acudieron. El padre deshizo un paquete. «¡Qué lindas manzanas!», exclamó Vania, muchacho de 6 años. «Mira, María, qué rojas son». «No, probable es que no sean manzanas», dijo Sergei, el hijo mayor. «Mira la corteza, que parece cubierta de vello». «Son melocotones», dijo el padre. «No habías visto antes fruta como esta». El tío Efín los ha cultivado en un invernadero. ¿Por qué se dice que los melocotones solo prosperan en países cálidos y que por aquí solo puede lograrse en invernaderos? «¿Y qué es un invernadero?», dijo Volodia, el tercer hijo de Tikhon. «Un invernadero es una casa cuyas paredes y techos son de vidrio. El tío Efín me ha dicho que se construyen de este modo, para que el sol pueda calentar las plantas. En invierno, por medio de una estufa especial, se mantiene allí la misma temperatura». «He ahí para ti, mujer, el melocotón más grande, y estos 4 para vosotros, hijos míos». «Bueno», dijo Tikhon por la noche, «¿cómo halláis aquella fruta?». «Tiene un gusto tan fino, tan sabroso», dijo Sergei, «que quiero plantar el hueso en un tiesto. Quizás salga un árbol que se desarrollará en la isba. Probablemente serás un gran jardinero». «Ya piensas en hacer crecer los árboles», añadió el padre. «Yo», prosiguió el pequeño Vania, «hallé tan bueno el melocotón que he pedido a mamá la mitad del suyo, pero tiré el hueso». «Tú eres aún muy joven», murmuró el padre. «Vania tiró el hueso», dijo Vasili, el segundo hijo, «pero yo lo recogí y le rompí. Estaba muy duro, y dentro tenía una cosa cuyo sabor se asemejaba al de la nuez, pero más amargo. En cuanto a mi melocotón, lo vendí en 10 kopecks. Podía valer más». Tikhon movió la cabeza. «Pronto empiezas a negociar. ¿Quieres ser comerciante?». «¿Y tú, Volodia, no dices nada? ¿Por qué?», preguntó Tikhon a su tercer hijo, que permanecía aparte. «¿Tenía buen gusto tu melocotón?». «No sé», respondió Volodia. «¿Cómo que no lo sabes?», replicó el padre. «¿Acaso no lo comiste?». «Lo he llevado a Grisha», respondió Volodia. «Está enfermo. Le conté lo que nos dijiste acerca de la fruta aquella, y no hacía más que contemplar mi melocotón. Se lo di, pero él no quería tomarlo. Entonces lo dejé junto a él y me marché». El padre puso una mano sobre la cabeza de aquel niño y dijo: «Dios te lo devolverá». Estás escuchando Coffee Letras con Eva Grijalva.
El perro muerto. Jesús llegó una tarde a las puertas de una ciudad e hizo adelantarse a sus discípulos para preparar la cena. Él, impelido al bien por caridad, internóse por las calles hasta la plaza del mercado. Allí vio en un rincón algunas personas agrupadas que contemplaban un objeto en el suelo, y acercóse para ver qué cosa podía llamarles la atención. Era un perro muerto, atado al cuello por la cuerda que había servido para arrastrarle por el lodo. Jamás cosa más vil, más repugnante, más impura se había ofrecido a los ojos de los hombres. Y todos los que estaban en el grupo miraban hacia el suelo con desagrado. «Esto emponzoña el aire», dijo uno. «Este animal putrefacto estorbará la vía por mucho tiempo», dijo otro. «Mirad su piel», dijo un tercero. «No hay un solo fragmento que pudiera aprovecharse para cortar unas sandalias». «Y sus orejas», exclamó un cuarto, «son asquerosas y están llenas de sangre». «Habrá sido ahorcado por ladrón», añadió otro. Jesús escuchó y, dirigiendo una mirada de compasión al animal inmundo: «Sus dientes son más blancos y hermosos que las perlas», dijo. Entonces el pueblo, admirado, volvióse hacia él exclamando: «¿Quién es este? ¿Será Jesús de Nazaret?». Solo él podía encontrar de qué condolerse y hasta algo que alabar en un perro muerto. Y todos, avergonzados, siguieron su camino, prosternándose ante el Hijo de Dios. Coffee y Letras, literatura con voz de mujer.